Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Le damos gracias al Señor porque podemos escuchar su palabra, porque podemos entenderla, porque podemos guardarla y porque podemos ponerla por obra, que es lo que Dios demanda de nosotros. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de refrigerio para el corazón de cada uno y pueda recibir con claridad el mandato de Dios y lo pueda recibir con gozo en el corazón, porque eso es lo que Dios ve cuando nosotros escuchamos la palabra. ¿De qué manera y para qué estamos buscando conocer de Él? Amén. Vamos a tocar un tema que para muchos de pronto no es importante, incluso porque no nos preguntamos qué es o para qué sirve, y el tema es la conciencia. Vamos a mirar qué es la conciencia y en dónde está la conciencia, porque se dice bastante del tema, que la conciencia lo acusa, que la conciencia lo hace quedar mal, que la conciencia no le dice nada malo. Hay diferentes formas de expresar, y sobre todo cuando nos referimos a los demás siempre pensamos que los otros son personas que tienen mala conciencia, pero cuando nos referimos a nosotros decimos que tenemos buena conciencia. Entonces vamos a estudiar este tema. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Aquí la palabra nos está enseñando que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y ahí está hablando de ese espíritu en minúscula. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, que el cuerpo visible es este estuchito y el espíritu es el cuerpo invisible, y en ese lugar es donde está la conciencia. El espíritu Dios nos lo da y lo creó para que desde el espíritu de cada persona todas las cosas las hagamos conforme a Dios. Y lo creó para Él poderse comunicar con nosotros de una manera directa. Y cuando Dios dice que somos semejanza a Él, es porque nosotros tenemos espíritu y Él es espíritu. Él es espíritu y nosotros somos cuerpo y espíritu, porque tenemos dos naturalezas, la terrenal y la espiritual. Entonces, en el espíritu es donde está la conciencia espiritual, porque también está la conciencia biológica, que es la que está en el cerebro, pero nos vamos a enfocar en la conciencia espiritual, que es la que realmente nos interesa, porque con ella es que efectivamente actuamos bien o mal. Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Fíjense que aquí la palabra nos está enseñando que la palabra de Él, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, ya están escritos, están impresos en nosotros, pero están impresos en el Espíritu. Porque aquí está diciendo que los gentiles, el que no conoce de Dios, por naturaleza hace las cosas bien, porque son lo que está escrito, de lo que Dios tiene establecido, y dice que la hacen para sí mismo, pero es porque en cada uno de nosotros existe el bien y el mal, y eso nosotros ya lo sabemos. Incluso lo hemos hablado varias veces sobre este tema, pero no enfocado en la conciencia. En el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. Es decir, que desde lo espiritual, lo que tengamos allá, o sea, lo que tenemos de Dios, porque ya está establecido allá, sino que cuando nosotros venimos a la palabra podemos darnos cuenta como de una manera más visible, más real a nuestros ojos carnales, de que es verdad, así como lo sentimos, así como lo pensamos. Entonces, la conciencia es esa voz interna que nos dice esto es sí y esto es no. Es decir, que la conciencia nos acusa o nos defiende. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que eso es algo muy íntimo de nosotros, muy personal de nosotros, que prácticamente eso nosotros no lo expresamos de verdad lo que sentimos en momentos, sobre todo cuando estamos haciendo algo malo. Cuando hacemos algo malo, la conciencia, que es diferente a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, nos hace frenarnos cuando vamos a hacer algo mal o cuando queremos hacer algo bueno, y en ese momento empieza a operar eso que ya está guardado de parte de Dios. Y cuando la voz del Espíritu Santo nos habla, pues siempre nos va a hablar conforme a lo que ya está establecido en nuestra conciencia, pero ya es algo más directo, más personal y más del momento. Quiere decir esto que nosotros tenemos un software en nuestro espíritu donde están todos los programas que ya están establecidos de cada uno de nosotros, y allí es donde nosotros tenemos que acudir todas las veces para mirar qué es lo que Dios tiene establecido. Pero es necesario que tengamos la responsabilidad de cuidar ese manejo de todos los programas que están establecidos en nosotros para lo bueno, porque el problema es que eso bueno de cada uno que tenemos ya escrito en el corazón a veces se usa para hacer lo malo, y esto entonces ya viene de la conciencia humana, de la conciencia biológica, que en el proceso de la vida también se va cultivando y se le van agregando a ese programa del mal que el enemigo establece en nosotros, y ese es el grave problema. Nosotros siempre tenemos que acudir al plan que Dios tiene establecido. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 5 al 9. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esta acusación por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este es un momento donde están acusando a la mujer adúltera, pero más que la intención de ellos de acusarla a ella, era buscar cómo tentar a Jesús, cómo provocar a Jesús y cómo buscarle una caída, porque ellos siempre vivían en función de esto. Pero como Jesucristo sí tenía buena conciencia, él sí tenía claras las cosas, él no se preocupaba, porque él sabía que ellos no eran mejores que esta mujer, y es cuando les lanza la pregunta y les dice: pues si ustedes se creen mejores que ella, pues tiren la primera piedra. ¿Y qué pasó? La conciencia de ellos les acusó y les hizo saber
que ellos no eran mejores y por lo tanto no podían hacer nada, es decir, los redarguyó, los confrontó con su propia realidad. ¿Y qué hicieron? Todos desfilaron y se fueron. Aquí vemos un caso de la conciencia acusando, y eso Dios lo dejó establecido con ese propósito, o sea, que nosotros seamos confrontados con el pecado, que seamos confrontados con nuestra realidad, porque nosotros queremos aparecer como muy buenos delante de la gente, pero Dios, que conoce el corazón y sabe lo que hay en cada uno de nosotros, Él está pendiente de hacer ese clic, activar la conciencia para que cada uno seamos redarguidos, como dice la palabra. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado tiene el grave problema de que nos desconfigura la cabeza de acuerdo al plan de Dios y nos mete en un problema grave. Cuando estamos andando en el pecado, cuando nos gusta mucho el pecado, entramos en esto que dice la palabra, que es el entenebrecimiento. Se bloquea el razonamiento espiritual, que es el que nos dice, es decir, se bloquea la conciencia, que es la que nos ayuda a entender que lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos ser es seguir el plan de Dios, hacer lo que ya Dios nos ha establecido y lo que nos dice cada día en la palabra. Pero como no le prestamos atención, como no le damos la importancia y la trascendencia, y como no activamos, no nos alimentamos a través de la palabra, a través del estudio bíblico y a través de todas las cosas que tenemos que hacer, sencillamente nos bloqueamos y hasta ahí fue. Ese es un peligro muy grande que se tiene con el pecado, que perdemos la conciencia y la pasamos para el lado oscuro, para el lado malo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Esto es lo que dice la palabra, que en los postreros tiempos va a aumentar, y es lo que estamos viendo. La gente prefiere ponerse a oír cosas de brujos, de hechiceros y de cosas que no son de Dios. Esos son espíritus de demonios que les traen distracción. Y dice que eso lo que hace es que les cauteriza la conciencia, les cauteriza el software, el virus, entra el virus y daña todo el programa de Dios. Viene y destruye todo, al punto de que una persona que, cuando está hablando de que tiene cauterizada la conciencia, es una persona que ya no le entra la palabra por ningún lado, ya, como dice allá en Proverbios 20, ya la luz de Cristo no entra y está en tinieblas. Mire el daño tan enorme que una persona se causa por no trabajar en línea con el Señor y por no estar atento. Es decir, que el pecado apaga la conciencia que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, para que nos ayude a recordar. Eso es como una caja que está allá guardadita de manera especial, pero que siempre está activa, que está funcionando, pero aquí le hacemos clic y chao. De aquí en adelante hacemos como nos gusta, como nos parece, y hasta ahí funcionamos bien. Y este es un proceso que empieza desde niños, y es cuando nosotros empezamos a enseñarle la palabra de Dios y a ponerlos a ejercitarse. Eso es un trabajo un poquito pesadito, pero es cuestión de amor y de conciencia, de que si nosotros formamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes con la palabra de Dios, pues se va a activar la conciencia en el proyecto de Dios
y todos los programas de Dios van a quedar establecidos desde allí, y es cuando empezamos realmente a funcionar. Es decir, que debemos conectar ese software. Para que se active tiene que estar conectado, como los equipos. Si no están conectados a la corriente no van a funcionar. Entonces nosotros tenemos que conectar a los niños, porque nosotros sabemos el dolor y la experiencia amarga que vivimos nosotros, que no tuvimos ese privilegio de estar conectados con el Señor a tiempo, y mire cuántos errores que se cometieron. Entonces, muy importante que tengamos mucho cuidado y cada día nos metamos más en el secreto de Dios, para que pongamos a funcionar todas esas aplicaciones que ya están establecidas en nuestro ser, que pudiéramos llamarla conciencia. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Esto es algo que nos está diciendo la palabra, que nosotros debemos cuidar y darnos cuenta si estamos funcionando bien, o ya el virus del pecado está caminando, o no lo hemos erradicado totalmente. Y resulta que una de las cosas que nos dice la palabra, dice que el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Es decir, que si yo empiezo a hacer las cosas en mi humanidad, si ya las cosas no las manejo desde lo espiritual, desde la voz de Dios, desde la palabra, sino que yo ya empiezo a imponer mi gusto, mi sentir, mi pensar, mi saber, y todas esas cosas que sacamos de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia. Si nosotros ya estamos funcionando con lo humano y no con lo espiritual, si nosotros ya no queremos depender de Dios, o es más, ni siquiera estamos dependiendo de Dios porque no hemos querido llegar allá, porque es que, como lo hemos hablado tantas veces, yo puedo llevar 2 años en la iglesia, yendo juiciosa, estudiando la Biblia, sabiéndome la Biblia, pero en mi ser aún sigo obrando humanamente. Entonces quiere decir que mi conciencia aún está allá dormida, no se ha podido activar, está sin uso. ¿Por qué? Porque está operando la conciencia humana. Y esa es muy peligrosa, porque esa no nos va a dejar entrar a la eternidad con Dios, ni nos va a dejar disfrutar de las bendiciones que ya tenemos para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, esa es una señal de que ya no estamos andando conforme al plan de Dios, porque mi conciencia ya no me hace saber que estoy mal, y si me hace saber, yo me hago la desentendida y digo, no, eso no, todavía no, o ahora no. Incluso el Espíritu Santo es cuando entra a trabajar con fuerza en nosotros, y nosotros ¿qué hacemos? Nos tapamos los oídos, decimos, shh, ahora no, más tarde, otro día, hoy no voy a ir a la iglesia, es porque tengo que ir a la iglesia, hoy no voy a estudiar la Biblia, hoy no voy a orar, hoy no voy a portar bien, otro día, todavía no. Cuidado con eso. Mire que ahí ya estamos teniendo un aviso de que el virus está invadiendo nuestro ser, o que sencillamente no nos hemos activado, porque algo de lo que sí sentimos aquellas personas que realmente hemos renunciado a todo lo que tenga que ver con el mundo para seguir al Señor, es que estamos muy atentos y muy alerta. Si alguna cosita que vamos a hacer, como que sentimos allá internamente que cuidadito, y como que nos sentimos mal, o si nos resbalamos empezamos a sentir como dolor, como tristeza, como aflicción, es porque mi conciencia me está hablando, me está diciendo, ojo con esto, cuidado, se le ocurre hacer algo distinto a esto que hay que hacer. Hebreos 13:18.
Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El escritor de Hebreos, que se supone que es Pablo, no lo dice, pero casi que todo su lenguaje y su manera de escribir es comparado con las demás cartas y se ve por algunos textos, por algunos versículos que fue Pablo. Y él está pidiendo oración. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Es decir, que esto es algo importante. O sea, listo, tenemos buena conciencia porque siempre nos conducimos bien y no nos sentimos mal cuando hacemos cada cosa, cuando decimos cada cosa nos sentimos bien. Pero ojo, siempre vamos a estar en peligro de resbalarnos, en peligro de pronto de apartarnos, en peligro de que se nos desconfigure la cabeza y otra vez para atrás. Entonces, esa es una tarea que todos tenemos y es orar los unos por los otros para que en su misericordia el Espíritu Santo siga conectado a nuestro espíritu y nuestra conciencia se mantenga activa. Porque a veces pedimos oraciones para que pueda comprar el carro, y pueda comprar la casa, y pueda esto, y lo otro, y no es que esté mal, eso está muy bien, Dios quiere que todo eso lo hagamos y lo tengamos a nuestro servicio, pero esa no es la oración principal. Porque si yo tengo buena conciencia, si yo estoy andando bien, si yo estoy funcionando bien, crea que eso será añadido. La oración principal es que yo sea capaz de guardarme en integridad, en santidad, que viva enfocada en Dios, que el fuego del amor de Dios esté en mi corazón, en mi mente, en mis planes, en mis proyectos, en mi vida. Eso sí es de lo que tengo que estar pidiendo oración y por lo cual yo debo estar orando, ayunando, vigilando y haciendo toda la tarea. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El que me vuelve a configurar para funcionar correctamente es a través del Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Él es el que me vuelve a hacer clic para que realmente me vuelva a Dios. Y dice que limpie mi conciencia de obras muertas, porque las obras muertas son aquellas acciones que yo creo que si las hago, voy a obtener el beneplácito de Dios. Por ejemplo, eso yo no voy a la iglesia, yo me quedo oyendo prédicas aquí en la casa. Pues cuando tocaba, esa era la muy buena forma de hacerlo y gloria a Dios. Pero cuando podemos congregarnos, eso no se vale. Ay, no, es que yo ya me acostumbré a no ir a la iglesia, entonces me quedo aquí bajo la almohada, con la almohada aquí tapándome un oído y con el otro tengo el audífono para escuchar la prédica. Eso no es lo que Dios está diciendo, eso se llama religiosidad. No, que es que ahora yo no estudio la Biblia, eso mejor la oigo. También, eso también está bien oír la Biblia, pero hay que estudiarla. Nosotros tenemos que ir a la palabra, ojalá la palabra sea física. Mire, ojalá tengamos la Biblia físicamente. Pero si no la tiene físicamente, la tiene en el celular, que es la misma Biblia, pero la diferencia es que en la Biblia física podemos resaltar, podemos hacer noticas y podemos recordar muchas cosas. Es más, esa Biblia leída conscientemente hace que recordemos más lo que el Señor dice. Entonces, las obras muertas son las cosas que creemos que hacemos bien. No, es que yo ahora le doy el mercadito a la persona necesitada y yo con eso le cumplo a Dios, porque yo no llevo el diezmo a la iglesia porque eso es para los pastores. Esas son obras muertas, porque la palabra de Dios dice que hay que traer el diezmo y que traer el diezmo completo. No, eso yo le llevo una partecita y eso los pastores no se dan cuenta. Sí, nosotros no nos damos cuenta.
Es que nosotros no vemos en función si la gente trae o no trae. Lo importante es que la gente venga y nosotros sencillamente le predicamos la palabra y que se vaya conduciendo correctamente. Pero ¿qué le dice su conciencia? ¿Que le robó a Dios o no le robó a Dios? Ahora no, es que yo creo que eso ya, el diezmo no está de moda. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que está de moda o que no está de moda? Es que el diezmo no está de moda, eso es un principio divino. Eso ya está establecido, eso es un decreto de Dios. Y así por el estilo. Eso son obras muertas. Entonces aquí lo que la palabra me está diciendo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, que está en mayúscula, Espíritu eterno, porque es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él no tenía pecado, pero se ofreció a sí mismo. Jesucristo se ofreció a sí mismo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esto es que nos tenemos que concentrar. Entonces, la conciencia está en nuestro espíritu. Dios la estableció para que desde allí, dice que es la luz, o sea que desde allí Él nos alumbra para que nosotros veamos interiormente, eso está guardado allá, y pongamos a funcionar todas las aplicaciones que ya Dios tiene establecidas y tengamos mucho cuidado de no desconfigurar ese programa tan espectacular que tiene Dios, porque corremos el riesgo de hacerle clic y quedar en tinieblas y venir otra vez al mundo como estábamos antes. Amén. Padre bueno y soberano, te damos gracias por esta palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, para que tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos de cuidar, de hacer todas las cosas que son conforme a tu propósito, Padre. Hoy te pedimos perdón porque no hemos activado esa conciencia para poder que ella nos ayude, para que nos guíe, para que hayan esas luces intermitentes que nos dicen que puede haber un error, que podemos estar cometiendo, o que lo hemos cometido, o que lo vamos a cometer. Porque tú tienes alertas en nosotros para que nosotros podamos darnos cuenta con anticipación y no cometamos los errores. Y si los hemos cometido incluso sin darnos cuenta, vuelve y se activa la conciencia como ese bombillito interno que nos hace alumbrar nuestro conocimiento y podemos volver al camino como tú lo tienes establecido. Hoy ruego que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo se derrame con poder en cada uno de tus hijos que están escuchando esta palabra, para que esta palabra se haga vida en sus corazones, para que esta palabra los guíe por el camino del Señor, que sea lámpara a sus pies. Oh Padre bueno, Dios, manifiéstate con poder y ayúdalos a permanecer haciendo lo bueno y lo correcto delante de tus ojos, Padre. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les siga bendiciendo. Recuerden que Dios te ve. Suscríbanse al canal, recordando que estamos en un nuevo canal porque el anterior, Dios te ve, tuvo una alteración y está bloqueado. Entonces ahora tenemos Dios TV 2021, pero es necesario que se vuelvan a inscribir a este nuevo canal donde estamos nuevamente sirviéndole al Señor para que la palabra llegue a ustedes. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga grande y poderosamente.